luego de registrarse y publicarse la estrepitosa caída del precio del barril de petróleo WTI en el mundo, pues nosotros hemos intentado llevarles a ustedes toda la información necesaria para que puedan sacar sus propias conclusiones e informarse referente a este tema. Los precios del petróleo, lejos de recuperarse, se han desplomado tanto que los costos de producción son imposibles cubrirlos. Esto luego de que se registrara la pandemia COVID-19. Pero el día de ayer, como les venía diciendo, se ha registrado la caída más dramática de los precios del petróleo WTI en el mundo entero. Esto significa una caída histórica para el mundo y también para Venezuela, desde que se extrajo el primer barril de petróleo en 1860, esto según datos suministrados a través de un video informativo que ha difundido el diputado a la Asamblea Nacional, hoy en el exilio, José Guerra. Para entender esta caída por debajo de los $0 del barril WTI, tenemos con nosotros una entrevista en exclusiva con el profesor y experto en materia petrolera, Francisco Monaldi, a quien le agradecemos el tiempo por darnos estos minutos para despejar todas las dudas referente a la economía mundial y sobre todo la venezolana. Bienvenido, profesor. Gracias por estar con nosotros. Encantado de estar con ustedes. Profesor, el día de ayer, pues una noticia nos concernó no solamente acá en Venezuela, sino mundialmente, y fue este descenso estrepitoso del precio del petróleo. Me gustaría, para aquella audiencia que tal vez no es conocedora del tema, ¿cómo se traduce esto en el panorama mundial? Sí, mira, aunque las circunstancias que hicieron esta cosa, digamos, insólita, de llegar a precios negativos de menos $38 del WTI, son muy particulares y puntuales, reflejan un tema estructural, ¿no? La demanda de petróleo mundial, que era 100 millones de barriles antes de que pasara lo del coronavirus, ha caído alrededor de 70 millones, es decir, 30 millones de barriles, y a pesar de que la OPEP ha hecho un esfuerzo de retirar, aunque es a partir de mayo, de retirar 10 millones de barriles del mercado, no es suficiente. Y entonces, en particular, lo que ocurrió en Estados Unidos es que como la capacidad de almacenamiento es limitada, llegó un punto en que los contratos de entrega a mayo del petróleo, no había espacio para meter el petróleo, entonces tuvieron que empezar a ofrecerle, a pagarle a aquellos que estuvieran dispuestos a recibir el petróleo, porque de los contratos iban a incumplir los contratos. Entonces, si bien eso es una situación extrema y particular, inédita en la historia del WTI y del mercado petrolero, más allá de eso, el Brent, que es el marcador de Inglaterra, que no sufre de ese problema de almacenamiento específico de Estados Unidos, ha caído también considerablemente, está alrededor de $19, y el WTI para junio está alrededor de $11. Esos son, de hecho estoy viendo en este instante, cayó por debajo de $10. Entonces, estamos hablando de una situación histórica, inédita y catastrófica para el sector petrolero. Profesor, y me asalta la duda, y creo que es una duda que tienen todos los venezolanos en este momento, con una economía que, a pesar de que Nicolás Maduro ha dicho lo contrario, es una economía netamente rentista, pese a todos los problemas que hay dentro del sector petrolero. ¿Cómo va a sobrevivir Venezuela ante esta situación que sin duda se está agudizando con lo que usted ya viene esbozando, que es la pandemia COVID-19? Mira, lamentablemente las noticias para Venezuela son muy malas, ¿no? Esto es una especie de tormenta perfecta para Venezuela. Tú tienes, por un lado, la producción de Venezuela venía cayendo. Está alrededor de 600.000 barriles diarios, que eso, para darte una idea, es el nivel que teníamos en los años 30, cuando la población de Venezuela era minúscula, ¿no? Por supuesto, con un precio que en términos reales no lo hemos visto en la historia del mercado petrolero, es decir, ajustado por inflación. Además de eso, los costos de Venezuela han subido, y encima de eso, Venezuela, por las sanciones, tiene que dar descuentos aún mayores que los del precio, digamos, del mercado. Entonces, todo esto en conjunto, por el lado de los ingresos petroleros, constituye una situación catastrófica. Pero además, combínale eso con el tema de que las remesas también van a caer, porque los venezolanos que viven fuera de Venezuela están perdiendo, muchos de ellos, su empleo. Y el propio impacto que va a tener el COVID dentro del territorio venezolano, que puede ser muy severo. Todo eso en conjunto lamentablemente hace que este año, que parecía que iba a ser el año menos malo, un año malo porque iba a seguir declinando la economía,
pero iba a ser menos malo que lo que veníamos viendo en los últimos 4 años, ahora se pinta como quizás el peor año que hemos vivido. Y eso es un país que ya ha caído 2/3 de la economía. Bueno, no te tengo que explicar que es realmente una situación muy, muy preocupante. Ahora, profesor, ¿tiene Nicolás Maduro alguna forma de compensar la caída del ingreso petrolero en el país? No creo que tiene. Incluso cuando se estiman actividades ilegales como minería ilegal, narcotráfico, etcétera, esas son actividades que, primero, en el caso del narcotráfico está cayendo según todas las evidencias, y además hay en este momento una operación de la Marina de los Estados Unidos dificultando el narcotráfico en el Caribe. Y en el caso del oro, incluso si el precio del oro sube, como suele pasar en estas circunstancias, si sigue subiendo, eso va a ser muy pequeño como, digamos, como compensación. De manera que no es posible compensar esta caída vertiginosa de los ingresos externos de Venezuela. La pregunta es si el régimen, con, digamos, un grupo relativamente pequeño que lo apoya, puede seguir manteniendo el apoyo político, por ejemplo, de los sectores militares o otros sectores que son cruciales para el mantenimiento del régimen. Ahora le devuelvo la pregunta, profesor, que usted mismo plantea. ¿Puede Nicolás Maduro seguir sosteniendo estos pequeños apoyos con el que todavía cuenta dentro de su entorno? Mira, la cantidad de dinero va a ser muy reducida, pero por supuesto si lo distribuye entre muy poca gente, depende de qué digamos, si estos factores que apoyan al gobierno creen que es suficiente para mantener el apoyo más generalizado, más abajo, por ejemplo, en las Fuerzas Armadas, es suficiente tener alrededor de los 2.000, 3.000 millones de dólares que yo creo que les van a ingresar, que son una fracción muy pequeña con respecto incluso al año pasado, que fue desastroso, que fueron alrededor de 10.000 millones de dólares de flujo neto de caja. Entonces, mira, es una muy buena pregunta, es muy difícil saber si 2.000 millones de dólares o 3.000 millones de dólares son suficientes para mantener a la coalición gobernante. Profesor, con este escenario hay que poner, digamos, algunos puntos claros para entender cuál es el panorama que se le viene a Venezuela. ¿A quién le está comprando, o quién, mejor dicho, quién le está comprando petróleo a Venezuela? ¿Y cuánto se está produciendo? Sí, se está produciendo alrededor de 600.000 barriles diarios, que es, para darte una idea, antes de las sanciones en finales del año 2018 eran 1.3 millones de barriles, y en los últimos meses ha caído como unos 200.000 barriles diarios. Eso es una caída muy, muy significativa. Y por supuesto, Venezuela producía 3.4 millones de barriles diarios hace 20 años, ¿no? ¿A quién le estamos vendiendo? Bueno, después de lo de las sanciones a la empresa rusa Rosneft, esta empresa dejó de comprar crudo venezolano y se ha hecho bastante más difícil. En parte por eso es la caída tanto de producción como de ventas. Alrededor de la mitad de los barriles que ahorita están siendo cargados en Venezuela no tienen ni siquiera comprador. O sea, los carga un tanquero, se van en el mar y están buscando a ver si alguien los compra. Que es una situación muy mala, te imaginarás, ¿no? Que lleva a descuentos muy severos. El resto, que sabemos que sí está colocado, pero fueron compras hechas antes de esta situación tan severa, porque tú sabes que normalmente en petróleo tú compras 30 días antes o 90 días antes y después te pagan incluso 90 días después. Venezuela ya no tiene casi contratos de largo plazo como sí tenía en el pasado. Entonces, ¿Esto producto de las sanciones, profesor? En buena parte producto de las sanciones y también producto de que Venezuela cada vez produce menos, produce producto de menor calidad que siempre llega con problemas, impurezas, etcétera. Por eso el producto venezolano ahorita tiene un descuento muy severo también. Y entonces, básicamente, los mercados que han quedado son China, que aunque China no reporta comprar ningún crudo venezolano por tema de sanciones, sabemos que llega después de que hacen un trasvase en África o en Malasia, llega petróleo a China, alguito a Europa, pero yo no creo que eso va a seguir ocurriendo, y todavía hay algo a la India, que son los mercados que le quedan a Venezuela, básicamente India y China, pero la pregunta es si para el mes de mayo esa demanda va a seguir allí, y si sigue va a ser con un descuento severísimo que no va a cubrir ni siquiera los costos de producción de Venezuela.
Ahora, ¿cuánto pudiera ser el ingreso de Venezuela por concepto de renta petrolera actualmente? Mira, a estos niveles, si tú lo anualizas, esto no llega a 3.000 millones de dólares. Para darte una idea, en los buenos tiempos Venezuela llegó a tener 90.000 millones de dólares, ¿no? O sea, esto es una fracción minúscula de lo que le ingresaba a Venezuela en la época del auge. Y es muy por debajo de lo que le ingresaba a Venezuela incluso el año pasado. La administración de Nicolás Maduro. Disculpa que no te escuché Y la conexión está un poco inestable, sin embargo, pues retomo la pregunta. ¿De qué vive entonces la administración de Nicolás Maduro? Mira, ya de muy poco, ¿no? Porque como te decía, todas las otras actividades tampoco están compensando las reservas internacionales sabemos que son muy limitadas, o sea que es una situación tremendamente precaria, ¿no? Yo creo que, bueno, por eso es que estamos viendo que algo que políticamente es tan importante como el abastecimiento de gasolina, que era importado fundamentalmente, no lo están pudiendo tampoco hacer, ¿no? Porque literalmente cada dólar, o sea, está súper limitada la capacidad de hacer todas las cosas que ellos necesitan hacer con dólares, que son importar gasolina, importar bienes y equipos para la industria petrolera, para pagar para que se pueda seguir produciendo petróleo, y finalmente, bueno, lo que se usa para traer alimentos, medicinas y cualquier otra cosa, ¿no? Es una situación sumamente difícil esta cantidad tan limitada de dólares que tiene hoy la economía venezolana, y las remesas, que era como algo que medio ayudaba a que cierta parte de la población venezolana en esa economía dolarizada pudieran digamos, subsistir, tampoco también van a disminuir este año. Entonces, va a ser muy complicado. Profesor, inevitablemente el tema de la gasolina es necesario abordarlo con usted, viendo todo el desabastecimiento de combustible que hay en prácticamente todo el territorio nacional, una situación que ya se venía pues generando en varias zonas del país, sin embargo llega a Caracas y comienza a profundizar aún más la crisis en todo el país. ¿A qué se debe esta situación? Bueno, y fíjate que eso es con la cuarentena, es decir, en Venezuela se llegaron a consumir casi 400.000 barriles diarios de gasolina, ¿no? Ya se estaban consumiendo antes de todo esto, o sea, a finales del año pasado, principios de este año, alrededor de 100.000, 120.000 barriles diarios. Todo eso prácticamente todo era importado, ¿no? Una pequeña proporción de gasolina de baja calidad a veces se producía en Venezuela con intermitencia. Entonces, ¿qué pasó? Por un lado, o sea, Venezuela, que tenía en alguna época 1.3 millones de barriles de capacidad de refinación, no llega ni a 10% de eso, ¿no? Y en particular no tiene capacidad de producir gasolina de alto octanaje, gasolina de la que se puede consumir, digamos, directamente en un vehículo, sino que la tienen que mezclar con gasolina importada, la poca que produce. Entonces, claro, todo esto, en algún sentido, al gobierno le vino muy bien tener que hacer la cuarentena, porque, o sea, obviamente no es que por el tema de la gasolina, pero es una cosa real que está ocurriendo. Para el desabastecimiento, digamos. O sea, exacto, no solamente tiene una justificación, sino que restringe naturalmente la demanda. Yo estimo que la demanda, ya sin necesidad digamos, sin la contracción por restricción de las bombas, etcétera, ya la demanda hubiera caído a la mitad, probablemente a 50.000 barriles diarios, ¿no? Porque la mayoría de la gente no puede, no está utilizando su vehículo, aunque en Venezuela no se está cumpliendo tanto la cuarentena como en otros países de la región, según los datos que he visto. Pero en todo caso, la situación es sumamente severa porque ellos no están pudiendo importar por una combinación de que se les fue Rosneft, que era el principal, digamos, comercializador de crudo venezolano y que les intercambiaba eso por gasolina, y además las sanciones han hecho que otros actores no quieran actuar, y además el régimen no tiene simplemente dinero, y lo que puede Venezuela ofrecer, que es crudo venezolano como intercambio de la gasolina, tiene muy poco valor en este momento. Entonces, por eso es que ellos han anunciado que quieren reactivar la refinería del Palito para tratar de resolver esta situación. ¿Se pudiera normalizar en las próximas semanas esta situación de desabastecimiento de combustible, tal vez con un aumento de la producción? ¿Qué medidas puede estar implementando la administración de Maduro para esto? Mira, yo pensaba que ya se iba a mejorar un poco porque se suponía que iban a llegar unos cargamentos de gasolina importada. Una cosa que favorecería al gobierno venezolano es que
por la situación del COVID-19 en el mundo entero, la demanda de gasolina también ha colapsado y por tanto hay un montón de países, por ejemplo México o Colombia, que tienen gasolina excedente que se la podrían vender a Venezuela. Lo que pasa es que obviamente quiere que se las paguen, ¿no? Y si Venezuela no se las puede pagar, ese es el problema, pero la gasolina está baratísima. De hecho, hoy en día se da la paradoja insólita de que es más barata la gasolina en Estados Unidos que en Venezuela, la que realmente consigue, digamos, vamos a llamarlo así, en el mercado negro, ¿no? Entonces, es una situación muy, muy complicada. La pregunta está, ¿van a poder reactivar el palito? Yo creo que es posible que parte de la capacidad de refinación del palito se pueda recuperar, quizás en algunas componentes, en algunas otras refinerías, y eso con una pequeña cantidad que se logra importar puede al menos paliar la muy dramática situación. Pero en este momento, como no han llegado esos cargamentos que se preveía, lo que pasa todos los días es que PDVSA está gastando parte de lo que tiene almacenado de su inventario y por eso es que la han tenido que restringir a niveles que básicamente se la dan a los militares y a algunos otra gente, y entonces ves esas situaciones locas de miles de motorizados esperando para cargar gasolina, que obviamente ellos saben que eso políticamente es muy peligroso, pero es que no tienen otra posibilidad hasta que el palito funcione un poco mejor o logren que lleguen algunos cargamentos. Incluso si esas dos cosas se resuelven, yo creo que estamos hablando de una situación en que va a haber escasez continuada por un buen tiempo, pero quizás no tan dramática. Ahora, si se vuelve a abrir la economía y se acaba la cuarentena y vuelve la demanda a 100,000 barriles, la situación sería muchísimo peor en términos de falta de gasolina. O sea, que en estos momentos el mejor escenario que le puede ocurrir a Venezuela es continuar o prolongar este periodo de confinamiento, ¿no? Bueno, no sé si es el mejor escenario, porque obviamente es un escenario malo en otras dimensiones, pero desde la perspectiva de la gasolina, ciertamente eso evita que la situación sea infinitamente peor de lo que podría ser. Imagínate si la demanda fuera en 100,000 barriles y lo que está, digamos, ellos están abasteciendo son 20, 30,000 barriles, estaríamos todos los días con las colas más brutales, a menos que se sinceraran y pusieran el precio internacional, con lo cual caería también de manera importante la demanda, pero por supuesto eso también tendría otro impacto, que es que en los bolsillos de los venezolanos el precio internacional para los sectores populares sería brutal. Sí, sobre todo que en estos momentos pues no se sabe realmente cuánto es el inventario de alimentos y de medicamentos que pueda estar quedando en el país para abastecer a los venezolanos que se encuentran en confinamiento. Profesor, me gustaría saber cuál es según su análisis y sus conocimientos, pues el estatus del sector petrolero en estos momentos, y ya para finalizar, pues me gustaría saber, pues, toda esta situación del COVID-19 más la situación preexistente del país, ¿a dónde nos va a llevar? ¿Te refieres al sector petrolero en Venezuela o internacional? Pues me gustaría un análisis en torno al sector petrolero y también en cuanto a lo internacional. Ok, mira, el sector petrolero internacional está viviendo uno de sus peores años en la historia. Claro, otros sectores también, pero imagínate, se desapareció 30 millones de barriles de demanda, el 30% de la demanda. Buena parte del mejor negocio del sector petrolero, que es vender, por ejemplo, gasolina de aviación, desapareció. 95% de caída de los vuelos internacionales, de los vuelos en general en el mundo. O sea, una situación realmente muy difícil. La única como luz de esperanza es que China, que es uno de los principales, es el principal importador de petróleo del mundo, está reactivándose y eso pudiera, digamos, si es sostenible, aliviar la situación y eventualmente cuando se recuperen las otras economías podría mejorar la situación. Pero incluso en el mejor escenario se espera que haya una caída de demanda para final de año con respecto al total desciende alrededor de 3 millones de barriles. Eso, para darte una idea, es el doble de caída de lo que fue la crisis financiera internacional, que tuvo todas las repercusiones que tuvo. Entonces, esto es una industria que va a haber unos tiempos difíciles. Lo que suele pasar cuando la industria vive situaciones de precios tan bajos es que como se dejan de hacer las inversiones por un buen tiempo, termina sobre reaccionando el precio porque básicamente la oferta no crece por un buen tiempo. Eso puede pasar también. Puede ser que dentro de 2 o 3 años tengamos otra vez un aumento vertiginoso del precio del petróleo. Es muy difícil de predecir, pero la industria está en una situación muy difícil. Y en términos del tema del coronavirus,
tanto para el mundo como para Venezuela, la clave de todo este asunto es si podemos volver a reabrir la economía sin que vuelva a haber un segundo brote de contagio, porque de lo contrario estaríamos otra vez teniendo que paralizar la economía por segunda vez y eso sería realmente muy, muy negativo, ¿no? Entonces, la dificultad que tiene Venezuela es que si tú ves todas las cosas que han hecho los otros países, Venezuela tiene dificultad en hacerlas. La primera es hacer de verdad test que funcionen y masivos para chequear si la gente está contagiada. La segunda son todas las medidas paliativas, por ejemplo, de endeudarse internacionalmente para reactivar, para, por ejemplo, transferirle dinero a los ciudadanos para evitar, para que pasen el momento más, digamos, difícil de la crisis. Venezuela no tiene ni dinero ahorrado para hacer eso, no tiene capacidad de endeudarse, no tiene acceso a los multilaterales en este momento y no tiene, digamos, el sistema de salud ni el sistema de testeo como para reanudar las actividades sin que haya un brote. Entonces, la verdad, la situación de Venezuela es más complicada, es bastante más complicada que la de otros países que sí van a poder ejecutar ese tipo de políticas. Para darte un ejemplo, Perú está haciendo muchísimo más testeo que Venezuela y está haciendo un incremento brutal de gasto público con los ahorros que ellos tenían para compensar, digamos, la crisis causada por el coronavirus. Ahorros que definitivamente Venezuela no tiene. Profesor, en medio de lo que usted está diciendo, me viene un dato a la cabeza y es que el Fondo Monetario Internacional contempla que este año la inflación podría registrar un salto de 15.000% versus los 9.585% que se registró en 2019. Esto, pues, da cuenta más o menos del panorama que usted nos ha detallado a cabalidad, ¿no? Sí, yo me temo que sea peor de lo que cree lo que estima el fondo, tanto la inflación más arriba de eso como la caída del Producto Interno Bruto, que ellos dicen que es menos 20, yo creo que puede ser peor que lo que ellos vaticinan. Ciertamente, la inflación era todavía altísima, pero se había venido controlando de una manera muy ineficiente, que era básicamente obligando a los bancos a no prestar nada, ¿no? Y a restringir la liquidez de esa forma, lo que estaba empeorando la economía en otros sentidos. Pero ahora, dado que el gobierno venezolano no tiene ninguna posibilidad de endeudarse ni tiene nada ahorrado, todo eso conspira a que lo que van a tener es que imprimir, digamos, dinero, expandir la oferta monetaria, que es lo que causa la inflación. Así que yo creo que vamos a tener un rebrote, por usar el mismo término, de la inflación en Venezuela para llegar a niveles, yo creo, muy superiores a 15.000%. Profesor, me acabo de recordar que se me pasó por alto pues tocar el tema del anclaje del petro, de la moneda virtual de Nicolás Maduro a los precios del petróleo, que pues ya sabemos que los salarios mínimos de los venezolanos están anclados al valor del petro. ¿Cómo pudiera repercutir esto en la economía y en el bolsillo de la mayoría de los venezolanos? Sí, bueno, la buena noticia es que eso es una ficción, ¿no? El petro de verdad no está ni garantizado por reservas petroleras y la conexión que tiene con el petróleo la decide el gobierno, ¿no? Si quiere o no ajustar eso, porque la realidad es que eso no se ha venido cumpliendo. Pero más allá digamos, de si ellos deciden o no ajustar el valor del petro, dado que colapsó el precio del petróleo, la realidad es que la economía venezolana, por la contracción brutal de los ingresos externos, va a estar en una situación muchísimo más difícil. Entonces, los salarios de los venezolanos van a caer en términos reales. Es decir, puede ser que suban en términos nominales, pero no van a poder ser suficientes para compensar la inflación que va a haber y la devaluación que va a ocurrir en Venezuela, porque la falta de dólares básicamente va a llevar a una mayor devaluación. Entonces, digamos, independientemente, vamos a decirlo así, de lo que haga el gobierno con el valor nominal del petro, que al final es una unidad de cuenta ficticia, que es lo que terminó siendo, independientemente de eso, la realidad va a ser una realidad de reducción en los salarios reales. En otras palabras,
el poder de compra, la capacidad de comprar con el dinero que van a tener los venezolanos que les paguen en bolívares o en petros va a ser cada vez menor. Profesor, agradecidos con el tiempo. Sabemos que su agenda es sumamente complicada, sobre todo en estos días que se viven acá en Venezuela y también en el mundo. Profesor, agradecidos nuevamente. Un placer. Hasta luego. Bien, amigos de BPI TV, ustedes escuchaban las consideraciones del profesor Francisco Monaldi acerca de esta caída dramática de los precios del petróleo que se conoció el día de ayer. Esto, bueno, pues considerado por analistas del mundo como el mayor descenso de su historia, que cayó por debajo de los $0 el barril en torno pues a esta destrucción de la demanda que se ha visto pues afectada por la pandemia COVID-19 que ataca al mundo. Nosotros pues con estas consideraciones del profesor Francisco Monaldi en torno al salario mínimo y a la capacidad de compra de los venezolanos, hoy precisamente Sendas publicaba que un venezolano promedio necesita al menos 121 salarios mínimos para cubrir la canasta básica en el país. Pues despedimos esta entrevista teniendo en cuenta que les haya sido bastante útil para sus análisis y para su información.